Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les habla nuevamente Nataniel y los invito a continuar con la presentación acerca de la fisiología del crecimiento, la maduración y el desarrollo. Adelante. Ahora vamos a analizar diferentes indicadores para poder estimar el nivel madurativo que alcanza un individuo, es decir, su grado funcional de adultez. Pero quizás sea interesante diferenciar antes qué es la edad cronológica de la biológica. La edad cronológica está en función al tiempo que transcurre desde que una persona nace, ¿sí? Desde que nació hasta la fecha tiene tantos años, por ejemplo. En cambio, la edad biológica se corresponde más con el estado funcional de los órganos de esa persona, que se compara con patrones poblacionales que se referencia a una edad determinada. Quiere decir de que una persona puede tener una edad cronológica, es decir, el tiempo desde cuando nació, y una edad de funcionalidad que no necesariamente es coincidente. La madurez ósea es uno de los mejores parámetros para inferir el nivel de madurez biológica o maduración física de un niño, y está determinado por el nivel de osificación o calcificación de un hueso. Fíjense la diferencia que existe entre crecimiento óseo y madurez ósea. El crecimiento óseo es el aumento del tamaño del hueso, pero la madurez ósea implica la osificación del mismo, que permite adquirir nueva funcionalidad, por ejemplo, mayor resistencia, y consecuentemente puede soportar más peso. La madurez ósea se puede estimar a través de un estudio radiológico, se denomina edad ósea. Es un estudio estandarizado que se utiliza a fin de estimar el grado de osificación de un hueso que está en proceso madurativo. Comparando la edad cronológica de una criatura y su edad ósea, es decir, el grado de osificación, se pueden valorar si están dentro de los rangos de normalidad. Y se considera normal cuando está más o menos 2 años de diferencia la edad ósea con respecto a la edad cronológica. Por fuera de esos valores hay que constatar normalidad. Veamos algunas situaciones para poner estos conceptos en práctica. Si un niño nació hace 6 años, actualmente su edad cronológica es de 6 años. Y por ejemplo, si se lo está estudiando por baja estatura, le puedo solicitar una edad ósea, donde valoro el grado de osificación. Si la edad ósea, por ejemplo, es de 3 años, es decir, está a más de 2 años de su edad cronológica. Por tanto, tengo que poner en contexto ese dato. Ese chico que no está osificando como corresponde ese hueso, ¿por qué es? ¿Es una variabilidad biológica? ¿Sus padres? ¿Algún antecedente? ¿El chico está alimentándose bien? ¿Está absorbiendo todo lo que ingresa? ¿Descarté parásitos? ¿Está con diarrea crónica? Cualquier dato hay que ponerlo en contexto antes de denominar a una persona enferma o anormal. Al revés, si tengo una nena que tiene 6 años de edad cronológica y está acelerando su crecimiento, con una edad ósea puedo ver su grado de osificación. Si su osificación está acelerada, por ejemplo, 6 años de edad cronológica, pero tiene 9 años de edad ósea, bueno, tengo que empezar a sospechar qué está pasando. Los padres, la familia, la situación, las hormonas. Puede que haya hormonas que estén acelerando el proceso de osificación, por ejemplo las hormonas sexuales. Podría ser esto una pubertad precoz. Bueno, así pueden ver la utilidad que tiene este tipo de estudio. El siguiente indicador a analizar es el de la madurez psicosexual, que implica la progresiva aparición de signos físicos que reflejan el inicio y la progresión de la pubertad. La pubertad es el periodo en el que se alcanza entonces la completa expresión del dimorfismo sexual, la plena capacidad reproductiva y la estatura adulta. En el varón se observan dos variables: el aumento del tamaño testicular, que es el primer signo que marca el inicio del desarrollo puberal en el varón, y la pubarca, es decir, la aparición del vello pubiano con características sexuales. En la mujer, en cambio, el primer signo
de desarrollo puberal es la telarca, es decir, la aparición del boto mamario, y la pubarca, la aparición del vello pubiano, con características sexuales. Desde la aparición del aumento del tamaño testicular en el varón a la aparición de la telarca en la mujer hay diferentes estadios, 5, que se denominan estadios de Tanner, donde va implicando cambiar del estadio 1, que es prepuberal, al 2, que es puberal, hasta el 3, 4, 5, que ya es el estadio adulto. ¿Cuándo aparece el primer signo de inicio puberal? Es muy variable. El rango normal, más o menos 2 desvíos estándar, de la aparición de la telarca en la mujer es entre los 10 y los 11 años. En el varón, la aparición del tamaño testicular aumentado es más o menos 2 desvíos estándar entre los 12 y los 13 años. Estos parámetros son muy buenos para determinar el grado de madurez. El problema, o la limitación, es que aparecen por un breve periodo. Antes del inicio de la pubertad no es un buen parámetro de maduración física. Una vez que termina, después de estos 3 o 4 años, ya tampoco es fácil de utilizarlo para comparar. Hay otros signos asociados a la madurez psicosexual, como el cambio del tono de voz, la distribución del vello, la composición corporal, etc. Pero al ser parámetros tan variables entre individuos, no se utilizan en general para estimar el grado de madurez psicosexual. En cambio, el aumento de la velocidad de crecimiento en estatura o estirón, sí, es un dato muy importante asociado al proceso puberal. Y como es de alta velocidad, es un crecimiento muy rápido, es un periodo muy vulnerable, como nombramos al principio de la presentación. Hay otros conceptos asociados al proceso de madurez psicosexual que vamos a repasar brevemente. Uno es la adrenarca. La adrenarca es el inicio gradual de la activación de la glándula adrenal con aumento progresivo de andrógenos adrenales a partir de la edad preescolar. Sus efectos empiezan a hacerse más notorios a partir de los 8 años en las mujeres y 9 años en los varones, y generan el olor sudoral, el olor a fugaceta, que implica aumentar la frecuencia de baño, sí o sí, no hay opción. La aparición de sebo, que hace que el cabello esté más graso y la piel también. En algunos chicos puede haber cierta predisposición para que aparezca acné. Y la aparición de vello pubiano, que se denomina pubarca, y axilar, que se denomina axilar. Otro proceso muy importante es el de la gonadarca. La gonadarca es el aumento del tamaño, que es palpable en el varón y marca el inicio de la pubertad en el varón. No solamente del tamaño, sino de la función de las gónadas, con aumento progresivo, consecuentemente, de las hormonas sexuales, que permite ir estrogenizando o androgenizando el cuerpo de la criatura. La telarca es la expresión de la estrogenización de las mamas, y en las nenas marca el inicio puberal. La menarca es la primera menstruación y aparece 2 a 3 años después de la telarca, es la expresión de la estrogenización del útero. La espermaquia es la primera eyaculación. Es importante diferenciar pubarca de pubertad. La pubarca se puede dar, es el aumento del vello pubiano, que puede ser consecuencia de los andrógenos adrenales, pero no tiene, cuando es por andrógenos adrenales, telarca en la mujer o gonadarca en el varón, ni acelera el crecimiento. Está aislado de eso. Ahora, cuando la pubarca se debe a las hormonas sexuales, es decir, cuando ya inició la pubertad es hormonas sexuales de origen gonadal, la pubarca se acompaña de telarca en la mujer o se acompaña de gonadarca en el varón, el aumento del tamaño testicular. Y cambia las características del vello pubiano. Se hace más ralo, más abundante, con distribución ya dismórfica, androgénica o estrogénica. La madurez dentaria, como otros parámetros madurativos, presenta un orden determinado, secuencial y progresivo.
con cambios en periodos variables, es decir, más o menos 2 desvíos estándar tienen que ir apareciendo con una secuencia determinada a diferentes piezas y recambiándose también de una manera determinada. Para pasar de una dentición primaria a una mixta y finalmente alcanzar las características de adultez con la dentición definitiva. Lo positivo de este parámetro, de este indicador madurativo, es que es muy accesible. Acá no hace falta radiografía, solamente observacional. Pero la limitación es que guarda poca correlación con la maduración general y con otras áreas. Por ejemplo, la maduración psicomotriz, la maduración psicosexual, la maduración ósea, no tiene correlación directa con la maduración dentaria. La maduración psicomotriz, que engloba numerosas funciones y áreas de la conducta de un niño, como la motricidad, la capacidad comunicativa, la capacidad de resolver problemas, así como la posibilidad de socializarse con su entorno y establecer vínculos, se da de manera gradual, secuencial y progresiva. ¿Por qué? Porque cuando nacemos somos animales inmaduros, que prácticamente nuestros movimientos son totalmente incoordinados, tenemos un control subcortical, nos interactuamos con nuestro entorno a través de impulsos y nos comunicamos a través del llanto, pero a pesar de esta inmadurez, contamos con un sistema sensorial, interoceptivo, somatosensorial, quimioreceptivo, es decir, el gusto, el olfato, el tacto, la postura, razonablemente desarrollado. Y esto va a servir como guía para ir mielinizando tractos nerviosos, por tanto con un gradual proceso madurativo de control y adquisición de nuevas funciones. Y además esta información sensorial va a servir como base para el aprendizaje y la memoria, ¿sí? Y progresivamente iremos pasando en el correr de los años, con todas las condiciones que hemos nombrado, una alimentación adecuada, estímulo adecuado, cloacas, afectos que vayan moldeando a este individuo en relación a su entorno, y iremos pasando de un animal totalmente subcortical a un animal corticalizado que tiene movimientos voluntarios y coordinados, que puede esperar su turno, que puede entender las necesidades del otro, por tanto un ser sociable, y que puede comunicarse a través del lenguaje para expresar simbólicamente sus ideas a su entorno. Un buen ejemplo de este proceso madurativo psicomotriz son los reflejos arcaicos o primitivos, que son conductas programadas en estructuras subcorticales que están presentes desde el nacimiento, que luego, en los primeros meses de vida, por el proceso de mielinización descendente, guiado por la experiencia sensorial, van quedando progresivamente bajo control de estructuras corticales para integrar comportamientos voluntarios más complejos. Clásicamente a estos reflejos se le adjudicaron funciones de supervivencia, pero es más claro su función como andamiaje para futuras estrategias voluntarias. Por ejemplo, ustedes pueden tomar mate usando una bombilla, pero no tienen que ponerse a pensar el movimiento automatizado de succión. Ya está incorporado, solo que ustedes eligen voluntariamente cuándo activan este automatismo y cuándo dejan de hacerlo. El proceso madurativo psicomotriz implica la adquisición de nuevas pautas, es decir, nuevas funciones y capacidades. Para esto es indispensable una progresiva desaparición o control de estos reflejos arcaicos o primitivos. Por ejemplo, para poder tomar un objeto con la mano, voluntariamente, primero se debe controlar el reflejo de prensión palmar. O, por ejemplo, para deambular con los pies, primero se tiene que controlar el reflejo de flexión plantar. La maduración psicomotriz, como todo parámetro madurativo, implica la adquisición secuencial y progresiva de la funcionalidad de adulto. Son parámetros funcionales, por tanto cualitativos, y tienen edades variables hasta que se van alcanzando, con un más o menos 2 desvíos estándar. Para valorar cómo se van alcanzando estos parámetros, se utilizan 4 puntos de observación.
la motricidad gruesa, es decir, las posturas que se van puliendo y adquiriendo a medida que avanza el tiempo, así como la capacidad de trasladarse, de deambulación, por ejemplo. La motricidad fina, que implica la posibilidad de manipulación y la relación con la resolución de problemas en relación a esta manipulación. La posibilidad del lenguaje, es decir, la capacidad de comunicarse, de comprender consignas, así como el recurso simbólico para expresarse e interactuar con el entorno, y el parámetro psicosocial, que implica la capacidad de interactuar con otras personas, expresar sentimientos e ideas y decodificar emociones, así como establecer vínculos. El proceso madurativo respeta 4 condiciones: de cefálico a caudal, de proximal a distal, de involuntario a voluntario y de subcortical a cortical. Por ejemplo, no va a haber un nene que controle primero la forma de sentarse si todavía no controló la forma de sostener la cabeza. De cefálico caudal, primero está sostener la cabeza y después está controlar la musculatura pélvica para poder sentarse. Lo mismo de proximal a distal. Un individuo no va a empezar a emitir sonidos labiales, bla, 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 o linguales, la, si todavía no controla los sonidos guturales del llanto. De proximal cerca de la garganta, distal más cerca de los labios. La estructura del cerebro puede ser moldeada por la experiencia, como si fuese de plastilina. Esta capacidad de modificar la estructura por interactuar con el entorno recibe el nombre de plasticidad y se refleja en cambios funcionales. Hay algunos conceptos claves asociados a esto. Uno es el periodo sensible, otro es el periodo crítico y otro es el estímulo adecuado. El periodo sensible son momentos de gran plasticidad en donde el cerebro está más preparado para recibir información ambiental y moldear esta plastilina. El periodo crítico es un subtipo de periodo sensible en el cual la influencia de la experiencia en un momento específico es indispensable para moldear los circuitos neuronales. Después se puede modificar por el aprendizaje, pero es mucho más difícil y la función no se adquiere óptimamente. El estímulo adecuado es una experiencia que permite una maduración fisiológica, es decir, un moldeado adecuado y armónico del individuo, en este caso de su cerebro. Lo contrario entra en la categoría de hipoestímulo o sobreestímulo. Ninguna de las dos interacciones ambientales es saludable porque moldea al cerebro de una manera no adecuada. Es importante valorar la modulación psicomotriz siempre en contexto, y para eso están las puertas de entrada al desarrollo, a través de la alimentación, de la higiene, del sueño, del juego, de la relación social, de la escolaridad, en el caso de los chicos ya están escolarizados. Por todos esos medios uno puede ver si esa criatura con esa funcionalidad está armónicamente integrado a su contexto, ¿sí? Uno no puede pretender, por ejemplo, que un bebé recién nacido agarre una cuchara y empiece a comer puré de papa, porque no puede, está preparado para la succión de la lactancia materna, ¿sí? Lo mismo no puedo exigirle a un chico de 1 año que se empiece a higienizar solo después de evacuar, porque no tiene la capacidad, no entiende el concepto, no puede controlar el esfínter, ¿eh? Lo mismo con los tipos de juego. Yo no puedo traerle, qué sé yo, a un chico de 3 meses un valero, porque no funciona. Lo va a meter en la boca, lo va a empezar a chupar, no tiene otra opción, y tal vez se golpea. Entonces, las funciones que va adquiriendo un ser humano en su proceso psicomotriz, de maduración psicomotriz, hay que valorarlas siempre dentro de un contexto.
Bien, vamos a pasar a la última parte, que es los cambios que demanda al recién nacido adaptarse a la vida extrauterina, que verán que son cambios tan abruptos, tan intensos, que una persona solamente a lo largo de su vida lo volvería a pasar en el caso que requiera estar en una terapia intensiva muy, muy grave. Veamos. ¿Cómo es la vida intrauterina? De manera muy resumida podemos decir de que el feto está acurrucado, está contenido, experimenta estímulos suaves, táctiles, en un ambiente cálido, oscuro y tranquilo. La placenta se carga de casi todo, continuamente le aporta nutrición y la oxigenación que requiere. Pero todo llega a su fin. Y cuando arranca el trabajo de parto, el feto es exprimido a través del canal del parto y en ese momento durante cada contracción se limita el flujo sanguíneo, se limita la disponibilidad de oxígeno y los huesos se desplazan, los huesos del cráneo se deforman, una situación estresante máxima. ¿Y qué pasa en la vida extrauterina? ¿Todo bien? Vamos a ver, el recién nacido para sobrevivir tiene que hacer un ajuste drástico de todo un sistema que es inmaduro todavía, en un mundo que ya no es calentito, está frío, ya no es oscuro, es brillante, ya no es tranquilo y suave, es ruidoso y fuerte en su tacto. Experimentará hambre y sed porque ya no está esa placenta mágica y encima de todo va a tener que hacer todo el esfuerzo para dar el primer llanto y ventilar por sí mismo. Todos estos cambios se los resumen como adaptación extrauterina. Impresionante. Los pulmones que están completamente colapsados tienen que airearse y esto es empezar a inflar un globo duro, nuevo, recién empezar y hacer fuerza y no cuesta un montón. Y además, una vez que se inflan, que no se cierren de vuelta del todo. Entonces hay que establecer ventilaciones que sean efectivas para mantener una adecuada oxigenación y esto es crítico. La expansión pulmonar depende en gran parte de que exista lo que se llama el surfactante que reduzca la presión que hace falta para mantener abiertos los alvéolos en inspiración y evitar que se colapsen totalmente cuando está exhalando el aire, manteniendo así la estabilidad alveolar. En la cuestión vinculada al sistema circulatorio tienen que reorganizar toda la circulación de manera global. Es algo increíble, porque la expansión del pulmón lleva a que caigan las presiones en la circulación menor y el corazón derecho respecto del izquierdo y la circulación mayor. Se acompaña de cambios estructurales, se cierran forámenes, se ocluyen arterias, cambian los flujos, se colapsan arteriolas. Es una cosa impresionante porque hay que tomar la posta tanto de la función ventilatoria, respiratoria mejor dicho, como circulatoria que tenía la placenta. Ya no está más, se fue, hay que sobrevivir, hay que adaptarse. Por si faltaba algo, el hígado es inmaduro y tiene una excesiva oferta de bilirrubina que tiene que depurar, por tanto le cuesta depurar. La captación y la conjugación hepática son insuficientes en el recién nacido. Y no solamente eso, hay mucha más oferta de bilirrubina. ¿De dónde viene? Hay muchos glóbulos rojos que tienen menor sobrevida, hay que recambiarlos. Hay hematomas, productos del trabajo de parto, que ofrecen también glóbulos rojos a reciclar. Hay una ingesta oral que está disminuida y hay escasa flora intestinal y el resultado de todo eso es que se enlentezca la motilidad intestinal y haya mayor circuito enterohepático, por tanto recircula más la bilirrubina y no sale del sistema sino que vuelve a circulación. La barrera hematoencefálica, y esto hay que tener mucho cuidado, es inmadura, por tanto permite el paso de bilirrubina si están altos niveles en sangre, con riesgo de neurotoxicidad. Habitualmente esto se resuelve en los primeros días. Sin embargo, algunos casos requieren una depuración extra, una ayudita con lámpara, se llama luminoterapia. Además, los recién nacidos
son fácilmente deshidratables y fácilmente intoxicables, porque el 75% del peso corporal es agua y un gran componente extracelular. Esto quiere decir que es fácilmente hidrolábil, se puede hematizar fácilmente como se puede deshidratar fácilmente. Y encima tenemos un riñón que es muy maduro también, en cualquier recién nacido, más en un recién nacido pretérmino, imagínense, ese riñón tiene poca capacidad de concentrar orina, poca capacidad de amortiguar el pH y poquita capacidad de filtrar ese riñón. ¿Quiere más? Hay más. En la práctica, los recién nacidos son inmunodeficientes. La única inmunidad efectiva son las inmunoglobulinas transplacentarias que le pasó a la madre a través de la placenta durante la gestación, junto a la lactancia materna, que es fundamental en este contexto, es una vacuna viva. Y bueno, están las vacunas que se dan los primeros 6 meses, pero demora tiempo hasta que un recién nacido pueda empezar a generar sus propios niveles adecuados de anticuerpos. El axioma profesional, y esto quédenselo grabado, el mejor regalo para un recién nacido es no ir a visitarlo. Cuanto menos circulación haya, mejor. Por otro lado, los recién nacidos, ustedes habrán visto la cría de un caballo. Sale del canal de parto un poquito y va, listo, empieza a cabalgar, lo mismo que un elefante, lo mismo que, bueno, una cría humana, si fuese por ese sentido, así como sale, así se queda. Quiere decir de que como somos cuando nacemos puros reflejos, eso limita mucho nuestra autonomía de adaptación. Tenemos una total dependencia de cuidado, de higiene, de calor, de alimentación. Los recién nacidos tienen una gran labilidad térmica, muy delicados, y tienen algo de grasa parda para enfrentar esto. Pero recuerden que tienen mayores periodos de poiquilotermia, porque tienen mucho sueño en periodo REM, tienen incapacidad de termogénesis por temblor, tienen mayor superficie relativa de intercambio, tienen menor capacidad de reservar energía. Ante el frío, la termogénesis neonatal se basa en metabolizar grasa parda y además aumentar el metabolismo cerebral, cardíaco y hepático, y esto implica una mayor demanda de glucosa y oxígeno. Entonces, ¿qué hacen los recién nacidos? Tratan de reducir las pérdidas de calor por vasoconstricción cutánea y una posición en flexión, posición fetal, digamos. Colocarlo piel con piel sobre su madre mejora la termorregulación y además mejora el vínculo. Es muy importante que esto se traspase entre los diferentes agentes de salud. Antes nacía un recién nacido y lo sacaban directamente. No, es importante que esté en contacto con la madre, no solamente por una cuestión de vínculo, sino de supervivencia y de adaptación, en este caso termorreguladora. Para terminar este complejo proceso de adaptación, está el riesgo de la hipoglucemia, porque los recién nacidos tienen una azucarera chiquitita, el hígado mucho espacio y capacidad no tiene para reservar energía, y por otro lado tiene un altísimo gasto metabólico relativo, así que dependen totalmente de una lactancia frecuente, cada 2 o 3 horas a llenar el buche. Y sucedió, ni bien nacido, que la carne de su carne, la sangre de su sangre, su propio hijo, lo ha tomado fuertemente con sus manitas, para nunca más soltarlo, demostrando ya, desde el nacimiento, como amo un hijo a su padre. Ahí aparece el doctor y dice, no, disculpe, le voy a explicar. Esto es un reflejo arcaico, integrado a nivel subcortical, también se denomina reflejo primitivo. Mire, también hace lo mismo cuando yo le pongo una lapicera. ¿Para qué? ¿Para qué hizo este tipo de intervención el profesional? Él no inventó nada, dijo algo verídico. Pero ¿en qué aportó lo que dijo a generar un vínculo afectivo entre un progenitor y su hijo? Vínculo que es tan importante para un desarrollo saludable, como vimos previamente. Esta es una parodia, solo un ejemplo burdo para
poder compartir con ustedes una reflexión personal. Los integrantes del equipo de salud, en la mayoría de las ocasiones, tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos como privilegiados observadores de los armónicos procesos de crecimiento, maduración y desarrollo. Cuando estos procesos se conducen por fuera del rango de normalidad, entre comillas, porque como vimos, esta normalidad es una construcción estadística de entre dos desvío estándar positivo y negativo por un lado y para el otro, si este individuo tiene algún parámetro por fuera de este rango, hay que intentar no adjetivar, evitar colocar rótulos, etiquetas, porque solo eso ya puede empeorar la situación, puede enfermar. No por ello uno no va a obrar profesionalmente, es decir, a analizar los datos, a evaluar en contexto a fin de poder tener una mirada integral y evitar una perspectiva reduccionista y prejuiciosa. Hay que tener bien en claro que una cosa es una indicación en donde se debe compartir claramente la relación de riesgos y beneficios que conlleva esta, al llevarla a cabo o no, y otra muy diferente es una recomendación, la cual cada familia la valorará dentro de sus expectativas, su historia y sus costumbres, y hay que respetárselas. Muy bien, llegamos a la última imagen y con esto quería invitarlos a compartir una pregunta reflexiva abierta, por tanto no les voy a dar una respuesta porque es para que los interpele a cada uno de ustedes, y es la siguiente. Los niños son fisiológicamente adultos en envase pequeño, es decir, son adultos en chiquitito. Frente a la respuesta de sí o no, obviamente está la repregunta. ¿Por qué? ¿Cómo lo argumenta? ¿Cómo justifica su respuesta? Bueno, espero que la presentación le dé los argumentos válidos para poder responderse a sí mismo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por estar ahí, porque si ustedes no están ahí, yo no tendría ninguna función. Muchas gracias y éxitos en todos los proyectos que tengan de aquí en adelante. Quedo abierto a cualquier sugerencia, consulta o crítica. Gracias.